Que Dios les bendiga en esta tarde de una manera especial y a sus familias, que cada uno de aquí representamos, ¿verdad? Que tanta necesidad tenemos de esa bendición que solamente Dios sabe darnos, ¿verdad? Creo que crece cada día más el compromiso del ministerio, cada mensaje, porque queda menos tiempo y la hora se acerca. Y como ministerios del Señor, sintiendo el santo llamado de Dios en nuestras vidas, no importa, como decía el pastor, sea de la edad que seas, con 30 como yo, con 45 como el pastor. Muy bueno, ya te la metes en el bolsillo. ¿Verdad que sí? Pero creo que es un reto ministrar la palabra de Dios cuando ya queda poco tiempo. Es fácil torcer la escritura, es fácil traer mensajes de popularidad, mensajes que te pueda aplaudir la gente, mensajes que la gente sonría, trayendo aquello que ellos quieren escuchar. Pero bendito sea Dios, y le damos gracias a Dios por los siervos que saben temblar ante su palabra. Amén. Que no tienen esto como algo pasajero, sino como algo eterno. Que sepamos interpretar la Escritura como corresponde, porque Dios no nos ha llamado a exhibir los talentos ni los dones que podamos recibir. Dios nos ha llamado simplemente como siervos para cuidar de su grey, para presentarla sin mancha y sin arruga, para presentar su amada, su esposa, la querida iglesia del Señor. Amén. El santo cometido que Dios nos ha puesto en nuestras manos es para que ustedes sean beneficiados de la gracia de Dios. No para usar la gracia en libertinaje, sino para usar la gracia de la libertad. Amén. Amén. Que sea aquella que trae libertad en el corazón de cada hombre y mujer. Tanto joven como anciano necesitamos que la palabra de verdad sea predicada con denuedo. Que la verdad nos alerte de nuestras mentiras. Que la verdad sea escuchada en todo lugar. Que la hipocresía y la mentira de hombres corruptos desaparezca del medio del pueblo verdadero de Dios, y sepamos entender que hay un mensaje puro y santo que a muy pocos les gusta escuchar, porque reflejan verdaderamente lo que hay en el corazón del hombre. Pero gracias a Dios, porque estoy en medio de gente que le gusta la verdad. Que a pesar de que la verdad nos confronta, somos capaces de reconocer nuestras mentiras y arrepentirnos y volvernos a Dios y decirle: Señor, te hemos fallado, pero queremos tu presencia. Amén. Que por encima de todas las circunstancias se alegran de tener su nombre escrito en el libro de la vida, que están esperando con ansia, con anhelo, que se guardan en santidad esperando que el Señor venga, que no aman el mundo, que desprecian las corrientes de Satanás que trae por la influencia del mundo. Y hoy me gustaría traer un mensaje que pueda costar mi vida hoy predicarlo, pero necesito hoy predicar este mensaje con urgencia, para que nuestras vidas conozcan que Dios está demandando de su iglesia una obediencia, una corrección absoluta, porque Dios lo dio todo y espera todo de nosotros. Y vamos a la santa palabra de Dios. Y le he puesto un mensaje, un título al mensaje:
cuando me encuentro con el mandamiento, ¿qué es de mi vida? Cuando tengo delante el mandamiento de Dios y tengo la opción de cumplirlo o traspasarlo, ¿valoro yo ese mandamiento o lo desprecio? ¿Lo acepto o traspaso el límite y peco contra Dios? Para este título he cogido a un personaje que la verdad que el día en que lo leí conmovió mi vida, porque trae reflexiones a nuestra vida y enseñanzas que te hacen recapacitar mucho y hacerte entender que he de amar la verdad de Dios aunque me duela. No todo el mundo ama la verdad de Dios, pero dice la Escritura. Primeramente vamos a hablar del marco histórico y vamos a Primera de Reyes, capítulo 13. El contexto histórico que vamos a hablar en esta tarde. Dicen que estaba reinando el rey Jeroboam, un rey bastante pecador, pecaba más que el diablo. Y viendo que Roboam estaba llevando una estructura en el pueblo, este es Roboam, este es otro rey, y él estaba llevando una estructura recta delante de Dios, y viendo Jeroboam que la gente se iba, para él no perder su populacho, para él no perder la popularidad, lo que es capaz un hombre lleno de egocentrismo para no perder la popularidad. Dice, ¿qué haré yo? Dice la Biblia, que maquinó en su corazón. ¿Cómo hacer para que la gente no se fuera de donde él estaba y se fuera a otra congregación? Y él maquinando en su corazón, él dice la Biblia, dice, ya está, haré 2 becerros de oro, haré una fiesta, vendrá la gente, le gustará el ambiente y se quedarán en este lugar. Así no irán a donde está Roboam. Roboam parece ser que es un hombre serio, comprometido, pero parece ser que ese momento, ese pensamiento diabólico que tiene Jeroboam, cambia el chip de mucha gente del pueblo, porque el pueblo le gusta el mensaje fácil, el camino ancho, no quieren escuchar el camino angosto ni de la puerta estrecha. Pero quiero decirles algo, si el camino estrecho, si la puerta estrecha y el camino angosto me lleva a vivir y a verle en un día, prefiero vivir lo que me queda de vida en ese camino angosto y un día verle su rostro, que andar por ese camino ancho que me lleva a la perdición. Y cuando acabe esta vida, solamente veré su rostro para que el juicio de él caiga sobre mí. Pero prefiero esa puerta estrecha, donde ni mi justicia, donde ni mis obras, donde nada puede pasar por esa puerta estrecha, solamente arrodillado y humillado ante el Rey de Reyes, el Señor de Señores. No tienen Biblia ninguno, ¿verdad? Una, 2. Bueno, y ahora 4, 5, 6 móviles por ahí, 7, 8, 10. Bueno, de 100 personas 10 está bien. Ahora si yo digo, ¿cómo saben ustedes que esto es verdad lo que yo os predico?
Así no. ¿Qué de mí? Y eso que Claro, Biblia, fíjate. y eso que hay Biblia son 1,50 €. Y hay Biblias son Pero quiero deciros que tú coges la palabra, un lápiz, una hoja, te apuntas el título de la prédica, te apuntas el versículo, empiezas a anotar lo que Dios te va hablando, llegas a tu casa, te pones en oración, te pones otra vez a leer la palabra, a ver qué me ha hablado Dios hoy, y vas creciendo, vas desarrollando. Pero yo hoy predico y mañana no te acuerdas. Pero si tú lo escribes y luego lo desarrollas. Amén, y de eso se trata. Y ahora el contexto, seguimos con la palabra, no nos vamos de la palabra. Venga. Y dice la Biblia que todo este corazón lo tenía él, de tal manera que ha llegado a Betel. Y allí ha levantado altares y ofrece incienso en aquel lugar. Pero ahora viene un profeta sin nombre, me encanta los que tienen oficio y no tienen nombre. Porque hoy en día hablamos del profeta tal y pascual, del apóstol tal, y parece ser que vienen a arreglar el mundo. Pero este es un profeta sin nombre, en el anonimato. Pero la Biblia lo describe como un profeta verdadero, porque profeta no es aquel que habla y ya está. Profeta es el que dice algo y al tiempo se cumple. Amén. Amén. Lo dijo Moisés: ¿cómo sabéis que habrá un profeta en medio de vosotros? Dice: en que se cumple lo que él dice. Ese es un verdadero profeta. Amén. Para profetizar mentiras, que se callen los 4 profetas que hay por ahí, que esta mañana me he metido en internet y ha sido sorprendente. Hombres corruptos de entendimiento que tuercen la escritura para ensalzar su ego y su protagonismo. Mejor que se callen. ¿Verdad? Amén. Porque grande es la condenación del que dice: así dice el Señor, cuando el Señor no ha dicho nada. Aleluya. Y ahora llegamos a un punto de este profeta y dice: he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso a los becerros que él había levantado en los altares, dice: aquel clamó contra el altar. Daos cuenta que no habla contra Jeroboam, sino contra el altar, porque ese altar va a tener mucho sentido en la historia de Israel, porque va a estar por muchos años cayéndose y levantándose, cayéndose y levantándose. Entonces el Señor, para que entiendan que no era por Jeroboam, porque si es por Jeroboam, en el tiempo en el que él muere, se acabó. Pero ahora habla sobre el altar, para que haya maldición sobre el altar que levantan a los Baales, a los demonios. ¿Me están entendiendo? Amén. Vale. Ahora, y dice: altar, altar, así ha dicho Jehová. Y aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres, porque el altar estaba elegido a los demonios. Y entonces ahora nos vamos al capítulo 34 de Segunda de Crónicas, y mi hermano Manolín, si me lo puede poner, ya vamos a ir introduciéndonos en el mensaje un poquito. 34, 3, o el 1, desde el 1. Segunda Crónica. Sí. Ahora también el marco histórico es importante, porque su abuelo y su padre, dice la Biblia, que hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y porque nuestros padres lo hayan hecho mal, no quiere decir que nosotros evadamos nuestra responsabilidad de hacerlo bien. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos con Dios. No podemos echar la culpa a nadie que tenemos a nuestro alrededor. Cada uno de nosotros somos responsables ante Dios. Su abuelo, creo que era Manasés, y su padre Amón han hecho lo malo ante los ojos de Dios. Pero ahora, 240 años antes de que se cumpla la profecía que el profeta sin nombre había profetizado, ahora está
punto de llegar el clima de esa profecía a cumplirse. Han hecho los reyes lo malo ante los ojos del Señor. Y dice la Biblia ahora en el 34:1, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, una criatura de 8 años. Dicen que estaba bajo los sacerdotes. Dice, y 31 años reinó en Jerusalén, versículo 2. Esto me encanta porque es un reinado de gozo y de alegría. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Un niño simplemente capaz de traer una nueva forma, de traer de sus antepasados esa forma, ese estilo que agrada al Señor, que hace que el corazón de Dios sonría. Y por un momento, las profecías que están a punto de cumplirse sobre este reinado de Josías, Él empieza a traer una restauración sobre Israel. Y primeramente, lo que Él va a restaurar, como decía el profeta sin nombre, dice el versículo 3, a los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años, 4 años después de reinar, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, y despedazó también la imagen de acera, las esculturas y las estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre los altares y limpió a Jerusalén y a Judá. Y el versículo 7, y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera y quebrado, desmenuzó las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Trae un cambio, porque ídolo no solamente es una imagen, ídolo es aquello que tú le rindes culto con tu vida. El ídolo no comienza con una estatua de madera, de escayola, de metal. El ídolo comienza cuando tú idolatras dentro de tu corazón una persona, un objeto, lo que tú quieras. Amén. Todo lo que toma el lugar de Dios es idolatría. Amén, amén, amén. Y ahora ha traído una reforma y hasta ahí está bien. Pero para darle sentido al título, ¿qué me ocurre cuando me encuentro con el mandamiento? Tenemos que profundizar un poquito más hacia adelante. Y dice la Escritura en el capítulo 34, desde el versículo 14 al 21, dice que el rey Josías manda a reconstruir la casa de Jehová para hacerle culto. Dense cuenta que en ese periodo donde los reyes anteriores habían perdido el libro de la ley y no habían copias en Jerusalén, no había ninguna copia de la palabra de Dios. Ahora todo esto está bien, toda esta reforma exterior está bien, pero sin darle sentido de la palabra, por mucha reforma que haya exterior, no me dice nada, porque la verdadera restauración no es el exterior, sino lo de dentro del corazón del pueblo de Dios. Amén. Dice el 14, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés, versículo 15. Y dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley.
en la casa de Jehová, y dio Hilcías el libro de Safán, versículo 16. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado, versículo 17. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra, versículo 18. Además de esto, declaró el escriba Safán el rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Vuelta al libro. Necesitamos volvernos al libro, tomando el mensaje que dejó Luis. Necesitamos volvernos a este precioso libro, que muchos lo tienen en una estantería o abierto en su mesita como un amuleto. Quiero decirte algo, que si esto no toma vida en ti, de nada sirve que tú leas o tengas una Biblia como amuleto. No te va a librar de los azotes de la vida tener la Biblia como amuleto, créetelo. Pero sí que si la entiendes, la escuadriñas y empiezas a indagar en ella, en los problemas y las situaciones de la vida, sabrás cómo llevarlo, porque Dios ha revelado en ella su voluntad para ti, para salir triunfante en todo momento de las pruebas que vienen sobre tu vida. Bendito sea Dios y su palabra. Que dice el Salmo 128, creo que es, si no me equivoco: he elevado mi palabra a la misma altura que mi nombre. Dios mío, no pasemos por alto nunca su palabra. Que su palabra no sea simplemente para divertirnos, que su palabra sea nuestra norma de vida, que su palabra sea para enseñar a nuestras criaturas a cómo deben de conducirse en la voluntad de Dios. Que la palabra no sea simplemente un amuleto, porque la palabra de Dios es lo único que tiene poder para cambiar, para transformar, para levantar a cualquiera. Aquí hay palabra para todos, para todo aquel que cree en su bendita palabra. Que bendito sea su nombre. Dice la Biblia: y leyó Safán en el delante del rey, lo leyó, lo tomó Safán para leerlo, y ahora el rey se va a encontrar con algo. ¿Dónde está la ruina de Israel en ese momento? ¿Dónde está la ruina de tanta gente? Es que pasan de largo los mandamientos del Señor. El Evangelio no es todo milagros, no es todo sanidades, no son todos ahora te toco, te caes y cambias. No, así no se cambia. Tú cambias cuando tienes un encuentro con la cruz del Calvario, que te enseña que tu justicia no es capaz de salvarte por ningún medio, pero hay uno que ha muerto en la cruz, que por su propia justicia nosotros somos justificados. Y ahora empiezan a leer el libro, y dicen los historiadores que él va a abrir Deuteronomio 28. Vamos a Deuteronomio. ¿Os gusta la palabra? ¿Sí o no? Amén. Si os gusta la palabra, leemos. Si no, me bajo yo de aquí. Versículo 15, dice 28:15 de Deuteronomio. Dice que empezó a leer Safán. Empezó a leer esto: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Versículo 16. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo.
Y luego sigue el capítulo hablando de maldiciones que vienen sobre aquellos que no escuchan atentamente para cumplir el mandato de Dios. Y ahora dice Crónicas, vamos a Crónicas. Se ha encontrado Josías con este mandamiento. Crónicas 34, 19. ¿Primera o segunda? Segunda de Crónicas 34 y 19. Cuando tú te encuentras con el mandamiento y te das cuenta que lo has traspasado, o tienes la oportunidad de retenerte, de no traspasar el mandamiento, ¿cómo es tu actitud ante Dios? Él se ha dado cuenta que Israel ha traspasado el mandamiento. Y dice la Biblia, luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos porque se dio cuenta que todo lo que estaba ocurriendo en Israel, que todo lo que estaba ocurriendo alrededor, era porque el pueblo había desobedecido los mandamientos del Señor. Y yo quiero decir hoy algo, porque ha venido la gracia, debemos de anular los mandamientos. Todas las leyes ceremoniales fueron hechas y cumplidas en Cristo. Por ejemplo, nuestra Pascua es Cristo, ¿no? Nuestro becerro, nuestro cordero, nuestro carnero, que es ofrecido por el pecado, que los otros no podían quitar el pecado, sino solamente cubrirlo. Por Cristo es quitado el pecado. Eso, las ceremoniales, no. Pero la ley de Dios toma sentido más en el Nuevo Testamento, porque la gracia te exige más que la ley. Te exige más, pero también te da las facultades, que es la obra del Espíritu Santo en el corazón, para poder cumplir con los mandamientos de Dios. Antes eran en piedra, ahora son en la tabla de nuestro corazón, escrita por la obra del Espíritu Santo. ¿Van pillando? Amén. Aleluya. Cuando te encuentras con el mandamiento, vamos a Mateo 5:17. Mateo 5:17. No penséis, miramos el marco histórico de todo ello. Dice que muchos estaban confiados en Jeremías 31:31, dice, después de estos días haré un nuevo pacto. Ellos se creían que cuando viniera el Mesías iba a cambiar las maneras del antiguo pacto, pero que va, Jesús va a darle un sentido nuevo, porque ellos habían centrado el antiguo pacto solamente en las obras exteriores que puede llevar una persona, pero Él le va a dar el verdadero sentido de la ley, que no es una obra externa, de formalismo, ni de legalismo, ni de actitudes religiosas que podamos tener simplemente para callar nuestra conciencia, porque ellos, al entenderlo así, llegaron a ofrecer a Dios lo cojo, lo tuerto, lo que no valía. Ellos pecaban y como que era algo light, ellos venían, ofrecían un palomino, bueno, ya está, mi conciencia se me ha callado. Pero Dios quiere darle el verdadero sentido a sus mandamientos, y dice el Señor, no penséis que he venido para abrogar, para anular, para quitar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia, ¿a quién le habla? A los discípulos.
no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Y ahora Él va a dar un verdadero sentido para las personas que le han seguido. Él está hablando a los discípulos. Yo hoy le quiero hablar a la iglesia, quiero hablarle a aquella gente que ha recibido el Espíritu Santo. Porque si ustedes salen de este lugar, aquellos que no tienen el Espíritu Santo van a intentar cumplir la ley y no van a poder, porque es algo que no se puede cumplir sin la obra del Espíritu Santo en un corazón. Y si no has recibido el Espíritu Santo, hoy es un buen día para que te encuentres con Cristo. Oremos por ti y te arrepientas de tus pecados y le digas a Cristo que envíe su Espíritu para que tú puedas caminar en su presencia. Gloria a Dios. Amén. Dice el 21: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. A Él le va a dar el sentido verdadero a la ley. No matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Ellos tenían por, decían los antiguos, este mandamiento es un mandamiento, no matarás. Pero la gente lo tenía exteriorizado. Pero ahora dice el Señor, pero yo os digo, queriendo decir, yo tengo una autoridad superior y ahora establezco algo, el verdadero sentido de esta ley, de no matarás. Que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ya no habla de lo exterior, sino de lo interior. Quiere decir que simplemente guardar resentimiento y enojo en el corazón es pecado delante de Dios. Por eso, para que el Espíritu Santo nos ayude a cumplir el mandamiento, debemos de aceptar el compromiso de que cuando hay enojo, odios y rencores, es al instante perdonar, para que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Amén. Para que no le demos lugar al diablo. Amén. Amén. Porque cuando hay enojo, cuando hay rencor, cuando hay odio, estás incumpliendo verdaderamente el sentido de la ley del Espíritu Santo dentro de ti. Amén. Y cuando dejas pasar el sol y no pides perdón a ese hermano que has podido ofender, le das lugar al diablo, y ahí puede destrozar tu vida. Por lo tanto, quiero decirles algo, como dijo el Señor, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, dice la Biblia, dice, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Dice, fíjense ustedes, por tanto, ven como ya no sirve esas ofrendas que ellos daban. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Amén. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. Cuando nos encontramos con el mandamiento y este sentido del mandamiento de perdonar, ¿cómo actuamos? Está delante de nosotros y empieza trabajando la razón humana, que te has enfadado con él porque tienes razón y guardas en tu orgullo, guardas en tu rencor y vienes aquí a ofrecer al altar una ofrenda. Dice el Señor que no vengas a echar esa ofrenda. Ve primero, reconcíliate, luego ven. Amén. Porque esto sabe a Dios. Gloria a Dios. Muy bueno. El perdonarnos. Amén. El amarnos. Aleluya. Es un mandato de Dios. Amén. Sí, sí. Que deben de cumplir aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo. Aleluya. ¿Cuál es el problema del mandamiento? El problema no es el mandamiento. El problema es el corazón. El mandamiento son las justas demandas de Dios. Y si son justas y Él las ha puesto es porque son justas. Y son las justas demandas que Él demanda. Para que
Solamente si el mundo se propusiera cumplir los 10 mandamientos del Señor, ¿cómo cambiaría todo, verdad? Dice el 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y ellos miraban, observaban, codiciaban, y para ellos no pasaba nada, pero ahora Jesús le va a dar un verdadero sentido del mandamiento. Pero yo os digo, la autoridad superior, os pongo otra cosa superior a esta. Para mis discípulos, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cuál es el problema? ¿El mandamiento o el corazón? Versículo 38. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Aquí se la gozaban muchos. Disfrutaban el ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora viene un establecimiento de una persona mucho más excelente que los que decían eso. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que le hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. ¡Wow! Cuando está el Señor, Él dio ejemplo, ¿eh? Y llega algo así, ¡pah! Se levanta del suelo el Señor y dice, ¿qué te he hecho? Él es el claro ejemplo de cómo debemos de cumplir la palabra. Amén. Así es. ¿Cómo actúas cuando te encuentras con el mandamiento? Yo lo he dicho, que era algo que iba a costar para muchos. Para mí me cuesta. Dice, oíste que fue dicho, versículo 43, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen. Va tomando sentido la ley porque el Espíritu Santo va a ayudar en nuestra debilidad a cumplir con aquello que Dios quiere que cumplamos. Amén. Amén. ¿Dónde es basada tanta decadencia de la espiritualidad verdadera? ¿Por qué pierde toda la gente el sentido de la Escritura? ¿Por qué somos capaces de traspasar el mandamiento y no ser capaces de pedir perdón cuando los traspasamos? ¿Por qué somos capaces? Todo ser humano es así, No estoy apuntando a nadie porque yo también entro en el proyecto del ser humano. Todos somos así. Traspasamos el mandamiento, pero no somos capaces de reconocer el mandamiento que hemos traspasado y pedir perdón al Señor. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué perdemos la verdadera espiritualidad? ¿Por qué perdemos el verdadero sentido del caminar cristiano? ¿Por qué se pierde? Es por algo que olvidó el pueblo de Israel, algo que se le fue de su mente, algo que se le fue de su corazón y algo que se le fue de sus propias fuerzas. Marcos 12, 28. Aquí radica todo, aquella falta de espiritualidad, aquella vagancia en cuanto a cumplir la ley, los mandamientos del Señor. 12, 28. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Versículo 29. Jesús le respondió, el primer mandamiento es, oye Israel, Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Versículo 30. Y aquí está, ¿por qué tanta gente traspasa el mandamiento? Aquí está, porque tanta gente no tiene importancia solamente a la gracia,
¿Saben por qué? Porque han perdido el sentido del verdadero llamado. ¿Cuál es el verdadero llamado de la iglesia y de los creyentes? Yo se lo voy a decir: amarme a mí mismo. No. Buscar mi beneficio en la iglesia. No. Venir a Dios y que me conceda todo lo que yo le pido. No. ¿Cuál es el verdadero compromiso de nosotros? Nunca cambia este mandamiento, ni en el Antiguo ni en el Nuevo. No cambia, es el mismo para nosotros que para los judíos, que para cualquier persona que se ponga a querer llevar el camino de Dios. Es: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Por qué la gente? ¿Por qué la gente, nosotros, todos nosotros, vamos a meternos en el saco? ¿Por qué traspasamos el mandamiento? ¿Por qué? Porque llegamos a amarnos nosotros más que al mismo Dios. Amén. ¿Verdad? Si considerábamos antes el amar a Dios más que a nosotros mismos, nos daríamos cuenta que nuestra vida empezaría a cambiar por completo. ¿Por qué? Porque ya no te honrarías tú, honrarías a Dios. Amén. Ya empezarías a darle a Él primer lugar, no a ti. Primero yo, luego yo, y luego yo, y luego tú, Señor. Si me sobra algo te lo doy. Pero quiero decirles algo: el primer mandamiento, el mandamiento donde se resume la ley: amar a Dios, respetarle por lo que Él es. Decirle: Señor, aquí me rindo a tu señorío, a tu poder, a tu majestad. Porque creo algo ciertamente: el que ha visto la gloria de este Dios, el que conoce cómo se mueve este Dios de la palabra, el que entiende quién es el Dios santo que nos ha llamado, el que tiene conocimiento de esto, ¿saben lo primero que hace? Se humilla ante Él, desprecia aún su propia vida por amar la vida que Él le da, porque dice la Biblia: si queremos reinar con Él, debemos de morir con Él. Verdadero evangelio, verdadero evangelio, que no estoy exento de esto, que me ha chocado, que cuando yo digo algo es porque primeramente la palabra me ha confrontado a mí y he dicho: Señor, perdóname, perdóname, porque muchas veces doy más de mi persona para mí mismo que para ti. Me pongo yo antes que tú. Cuando tu palabra me enseña que si todo me quiere encaminar a bien, el primero eres tú. Amén. Es tiempo de poner a este Dios grande, sublime y eterno en primer lugar en nuestras vidas. Aleluya. Y el versículo 31. Segundo, aquí se centra todo, porque si tú amas a tu prójimo, ni le vas a robar, ni le vas a codiciar sus cosas. Si tú amas a tu prójimo, no lo vas a odiar. Y aquí se centra toda la ley de Dios, que también es vigente en el Nuevo Testamento, porque todo se centra aquí, centrados en sus mandamientos. Cuando te encuentras con el mandamiento, ¿cómo actúas? ¿Se acuerdan cuando se encontraron a aquella mujer adúltera, la llevan a los pies del Señor? Dice: Maestro, la hemos sorprendido y la ley de Moisés nos manda a apedrearla. Dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Se encontraron con la ley, con el mandamiento, y dijeron: guau, aquí no podemos andar, vámonos de aquí, porque la ley nos está acusando, nuestras conciencias nos han convencido de pecado y no podemos tirar ninguna piedra. ¿Qué quiero decir con todo esto? Obedece a Dios aunque te cueste la vida. Amén. Amén. Obedece a Dios aunque te cueste sudor y lágrimas. Obedece a Dios por encima de todo, porque hay recompensa del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Amén. Del Dios tres veces santo. Ama la fidelidad de su pueblo,
ama la rectitud de sus hijos, ama la obediencia de aquellos que se dicen ser su pueblo. Pueblo de Dios, despertemos. Amén. Despertemos. Amén. Aleluya. Deuteronomio 28:1. Vamos a acabar con bendición. Deuteronomio, ¿no? Deuteronomio. Buen nombre para ponerse a un hijo. Chico de autonomía. Vamos a ver. 28:1. Rolín. 28:1. Si ellos hubieran tenido la ley y hubieran leído la ley, se hubieran dado cuenta que la desobediencia tiene unas consecuencias, pero el 1, Rolín. Acontecerá, aleluya, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te ensaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2. Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones, bendito sea Dios. Amén. Y te alcanzarán si oyeren la voz de Jehová tu Dios. Versículo 3. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Versículo 4. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Todo será bendecido, todo será tocado por la mano de Dios. Y os digo algo, hay bendición en la obediencia, pero la desobediencia también tiene sus consecuencias. Así que opta por, cuando te ponga el mandamiento, decir, aquí tengo que parar yo, porque si lo traspaso estoy desobedeciendo a Dios, y Dios no me ha llamado a desobedecerle, Dios me está llamando a darle obediencia a su precioso nombre. Amén. Yo amo a Dios Amén. y no quiero fallarle. Y no es fácil muchas veces perder de lo tuyo. Pero cuando pones a Dios en primer lugar, te da igual cualquier cosa. Cuando empiezas a amar a Dios verdaderamente, cuando creces en ese amor, en esa intimidad con Él, en ese estrechamiento con Dios, todo empieza a cambiar, aunque no te exenta de sufrir en esta vida. Pero sí que es verdad que te va a enseñar a llevar una vida que el gozo del Señor no te va a abandonar nunca. Amén. Un día me invitaron, bueno, estuve en una casa compartiendo el Evangelio y había un niño vegetal, estaba mal la criaturica, y me preguntaron por qué ocurren todas estas cosas. Y digo, mira, estas cosas no se pueden explicar, pero sí entiendo algo, que en cada desgracia de la vida que ocurre, hay un Dios que quiere poner paz si tú le escuchas. Podemos pasar por el sufrimiento más grande, pero atender a la voz de Dios va a tener consecuencias que nuestra alma se va a agradar, porque va a coger contentamiento de estar y compartir tu vida con el Eterno, de estar y compartir tu caminar diario con Dios. Es lo mejor que te pueda pasar. Amén. Obedece, honra y sé fiel a Dios Amén. hasta que Él venga, Amén. o hasta que partamos de este Amén. Dios es fiel, Amén. Dios es fiel. Quisiera concluir con una oración, ¿vale? Amén. Amén. Si das tu servir, yo voy a pedirle perdón al Señor. Si tú desde ahí quieres pedirle perdón, le pides.